Una noticia estremeció las redes sociales. La influencer mexicana Marian Izaguirre, de tan solo 23 años, fue encontrada en estado crítico y finalmente perdió la vida. Lo que parecía un caso de desaparición voluntaria, pronto empezó a rodearse de teorías inquietantes. ¿Fue solo una decisión personal o había fuerzas mucho más oscuras detrás de su final? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy cambiará la forma en la que vemos las redes, el poder y los negocios ocultos que operan en la sombra. El 2 de septiembre, la calma de Uruapan se rompió con una noticia inquietante. Marian Izaguirre había desaparecido. Lo último que se supo de ella fue que subió a un Kia Rio rojo y tomó rumbo hacia Morelia. Ese detalle, aparentemente trivial, se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas que nadie sabía cómo resolver. En cuestión de horas, familiares y amigos comenzaron a difundir su rostro por todas partes. Volantes digitales, publicaciones en Facebook, cadenas en WhatsApp y mensajes en TikTok. La noticia no tardó en viralizarse, y miles de seguidores unieron sus voces para exigir que apareciera con vida. La alerta alba se activó en Michoacán, pero lo que más llamó la atención fue el silencio de las primeras horas. Un silencio incómodo que parecía esconder algo más que una simple desaparición voluntaria. Y aquí quiero preguntarte directamente a ti. ¿Qué piensas? ¿Fue Marian víctima de alguien cercano que la entregó a un círculo de poder oculto? ¿O realmente decidió alejarse de todo por voluntad propia? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque lo cierto es que, mientras algunos hablaban de un conflicto familiar, otros señalaban que todo apuntaba a un trasfondo mucho más oscuro, donde los negocios turbios y la presión de intereses poderosos podrían haber jugado un papel silencioso. Lo que en apariencia parecía un drama íntimo, pronto se transformó en una historia con tintes de conspiración. Pasaron 5 días de angustia, incertidumbre y rumores. Finalmente, el 6 de septiembre, las autoridades confirmaron lo que nadie quería escuchar. Marian había sido localizada en un hotel de Morelia, pero el hallazgo no trajo alivio, trajo horror. No estaba sonriente, no estaba acompañada de la vitalidad que la caracterizaba en redes. Estaba en estado crítico, al borde del colapso físico y emocional. Las cámaras de seguridad mostraron algo inquietante. Marian había llegado por su propia voluntad. Su auto, el Kia Rio rojo, quedó grabado en su trayecto rumbo a la capital michoacana. Eso rompió de inmediato con la idea de un secuestro tradicional, pero abrió un abanico de preguntas todavía más turbias. ¿Por qué alguien joven, con futuro y sueños, terminaría en esas condiciones dentro de una habitación de hotel? Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Algunos sugieren que pudo haber sido manipulada, llevada con promesas falsas o atrapada en un círculo de poder que la mantenía bajo control. Otros, que detrás de esas paredes se escondía un negocio turbio, un engranaje en el que Marian terminó siendo una pieza más, usada y desechada como si fuera parte de un intercambio silencioso. Y ahora te lanzo la pregunta. ¿Crees que Marian simplemente buscaba escapar de la presión de su entorno, o fue utilizada por alguien que vio en ella una oportunidad para sus propios fines ocultos? Respóndelo en los comentarios. Tu opinión puede abrir un nuevo ángulo en este caso. El silencio sobre esas horas clave es lo que más estremece. Nadie sabe con certeza qué ocurrió dentro de esa habitación, pero lo que sí sabemos es que Marian salió de allí con su vida pendiendo de un hilo, y con una historia que apunta a mucho más que una simple desaparición. Cuando fue trasladada al Hospital de la Mujer en Morelia, el panorama ya era sombrío. Marian ingresó en cuidados intensivos, rodeada de médicos que luchaban contra el tiempo y contra un cuerpo que parecía rendirse poco a poco. Cada minuto era una batalla. Máquinas, medicamentos y procedimientos que intentaban sostener lo que su propio organismo ya no podía. Durante días, su familia permaneció afuera de la sala, esperando un milagro, mientras miles de seguidores en redes sociales mantenían la esperanza con mensajes, oraciones y cadenas de apoyo. Sin embargo, la realidad era implacable. El 12 de septiembre, los especialistas confirmaron lo inevitable. Marian había entrado en muerte cerebral. El brillo que llenaba sus videos, las sonrisas que encendían millones de pantallas,
habían quedado atrapados en un silencio definitivo. El contraste era desgarrador. Una joven que hasta hace semanas representaba vitalidad, moda y alegría en redes sociales, ahora se había convertido en el recordatorio más crudo de la fragilidad de la vida humana. Pero mientras la ciencia hablaba de un desenlace clínico, en las calles y en las redes sociales se hablaba de algo más oscuro. Rumores crecían sobre presiones invisibles, sobre la sombra de grupos que supuestamente la querían lejos de los reflectores porque había visto o sabido demasiado. Y aquí te pregunto, ¿crees que todo esto fue simplemente una tragedia inevitable? ¿O piensas que Marian fue callada intencionalmente porque representaba un riesgo para intereses mucho más grandes? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu perspectiva, porque mientras unos lloraban su pérdida, otros empezaban a preguntarse si la historia de Marian era realmente la de una joven víctima del destino, o la de alguien que se cruzó con poderes que operan en silencio, donde la vida y la muerte se deciden como si fueran parte de un negocio más. La versión oficial se mantuvo prudente. Discusiones familiares, problemas personales, la necesidad de un respiro. Una narrativa que buscaba explicar lo ocurrido como una decisión individual, casi cotidiana. Pero en los pasillos, en los comentarios de las redes y en las charlas de café, la gente empezó a construir otra historia, mucho más inquietante. Algunos afirmaban que Marian no solo era una influencer, sino que sin saberlo, pudo haber estado rozando círculos donde convergen dinero, poder y crimen. En ese mundo, la moda, las redes sociales y el brillo del Internet son mucho más que entretenimiento. Son escaparates perfectos para lavar dinero, ocultar negocios turbios y disfrazar movimientos de grandes organizaciones. ¿Podría una joven con casi 4 millones de seguidores en TikTok haberse convertido en un blanco, en un rostro útil para encubrir algo más grande? Nadie lo asegura, pero las coincidencias son inquietantes. En este tipo de entramados, basta con estar en el lugar equivocado, escuchar la conversación indebida o aceptar la compañía de la persona incorrecta para terminar marcada. Y ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Marian fue víctima de un accidente trágico de la vida o vio algo que no debía y terminó pagando el precio de saber demasiado? Déjalo en los comentarios. Tu opinión cuenta. Porque lo cierto es que, detrás de su imagen alegre y juvenil, muchos creen que había un trasfondo que jamás se mostraba en cámara, el de un sistema donde los cárteles se infiltran en la vida cotidiana, incluso en el mundo digital, con la misma naturalidad con la que otros suben una foto a Instagram. Más allá de las dudas, del silencio oficial y de las sombras que rodean su historia, Marian Izaguirre dejó una huella imposible de borrar. Con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok y cientos de miles en Instagram, Marian no solo compartía moda, estilo de vida y humor. Transmitía autenticidad, cercanía y una chispa que inspiró a toda una generación que encontraba en ella un reflejo de frescura y esperanza. Sus seguidores la recuerdan como esa joven capaz de arrancar una sonrisa en medio de la rutina, de conectar con miles de desconocidos como si fueran amigos de toda la vida. Y esa es la paradoja más dolorosa. Alguien que regalaba alegría a millones, terminó envuelta en un final lleno de misterio y preguntas sin respuesta. Pero incluso en la tragedia, su familia encontró una manera de transformar el dolor en un acto de luz y trascendencia. Cuando los médicos confirmaron la muerte cerebral, sus seres queridos tomaron una decisión valiente: autorizar la donación de sus órganos. Piel, tejidos, córneas y riñones fueron destinados a salvar otras vidas. Marian, que en vida ya había inspirado a miles, en su partida se convirtió en fuente de vida para desconocidos que hoy respiran gracias a ella. Ese gesto convirtió su nombre en algo más que una tendencia en redes, en un símbolo de solidaridad y de la fuerza que puede surgir incluso en medio de la oscuridad más densa. Una luz que sigue brillando, recordándonos que la influencia real no está en los números ni en las vistas, sino en lo que dejamos en los demás. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que la donación de órganos debería recibir más apoyo y reconocimiento en casos como este? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. La muerte de Marian Izaguirre no solo duele, también deja preguntas que no tienen respuesta clara. ¿Fue víctima de sus propias decisiones?
¿O terminó atrapada en un sistema donde los negocios sucios y el crimen organizado deciden quién vive y quién muere? Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que su muerte fue un accidente inevitable o el resultado de una red mucho más grande que aún se esconde? Si esta historia te impactó, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este vídeo, porque aquí seguimos revelando las verdades que muchos prefieren callar.